campeones, bienvenidos a Esperanza Kids. Nuevamente nos encontramos un domingo en este mismo horario para aprender más de la palabra del Señor. Hoy les tengo preparada una nueva historia bíblica. Pero antes de comenzar te pido que le des un like o un me encanta. Y también compartas este video con otras personas para que también puedan aprender de la palabra del Señor. No olvides escribir tus nombres en los comentarios para saber que estás viendo el videíto. Bueno, campeones, ya que estamos listos y preparados, vamos a dirigirnos en oración a nuestro Padre Celestial. Por ello te pido que cierres los ojitos y estés en actitud de oración. Gracias, Padre Santo, por este nuevo día que me estás dando. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibo en tu santo nombre. Te agradezco por toda la semana, Señor, porque me has cuidado a mí y a mi familia. Padre Santo, te pido que toques mi corazón, que me hables, Señor. Ayúdame, Padre Santo, a entender tu palabra y a seguir fielmente tus pasos. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, campeones, ¿estás listo para ver esta nueva historia bíblica? Si es así, te animo a que prestes mucha atención, porque esta historia dará a conocer a un nuevo gobernante. Él tendrá un reinado de paz. ¿Y quién será este nuevo gobernante? ¿A quién pondrá David como su sucesor? Lo veremos ahora. Salomón, el sucesor de David. Primera de Reyes, capítulo 1 y 2. El rey David era ya muy anciano, y por ese tiempo Adonías, su hijo, cuya madre era Hagit, comenzó a decir que sería el próximo rey, así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba ¿por qué haces esto o aquello? Adonías estaba convencido de que sería el rey, y para ejecutar su plan se apoyó en Joab y en el sacerdote Abiatar, quienes aceptaron ayudarlo para que sea rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc, Benaía, junto con el profeta Natán, Simei, rey, y la guardia personal de David, se negaron a ayudarlo. Pero como ya tenía el apoyo de Joab y de Abiatar, Adonías se dirigió a la peña de Zohelet, y allí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados, e invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, a Benaía, a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo que Adonías se había proclamado rey, y si deseaba salvar su vida y la de su hijo Salomón, tenía que ver al rey David y hacerle recordar que con juramento le dijo que su hijo Salomón sería el próximo rey. Entonces Betsabé entró en la habitación del rey y se inclinó ante él, y David le preguntó en qué podía ayudarla, por lo que ella le contestó que él había hecho un juramento delante del Señor, asegurándole que su hijo Salomón sería el próximo rey y se sentaría en su trono. Sin embargo, Adonías se había proclamado rey e invitó a todos los hijos del rey a la celebración, al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a Salomón, y todo Israel estaba esperando que él anuncie quién será el próximo rey, y si no tomaba alguna medida, Salomón y ella serían tratados como criminales en cuanto él haya muerto. Y mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán y le preguntó al rey si había decidido que Adonías sea el próximo rey, que se siente en su trono, ya que él había sacrificado una gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar, y todos gritaban que viva el rey Adonías. Entonces el rey David le repitió a Betsabé el juramento que le hizo, diciéndole que tan cierto como el Señor vive y que lo había rescatado de todo peligro, su hijo Salomón
sería el próximo rey y se sentaría en su trono ese mismo día, tal como lo había jurado delante del Señor, Dios de Israel. Así que llamó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, y les dijo que llevaran a Salomón y a los funcionarios hasta el manantial de Gihón. Salomón debía estar montado en su mula, y una vez allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirían como el rey de Israel. También debían hacer sonar el cuerno del carnero y gritar que viva el rey Salomón. Después de esto, debían escoltarlo de regreso y él se sentaría en su trono, porque lo había nombrado gobernante de Israel y de Judá. Entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, junto con Benaía y la guardia personal del rey, hicieron lo que el rey David había ordenado y ungieron a Salomón con el aceite. Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre que el sonido hacía temblar la tierra. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno del carnero, preguntó qué estaba pasando, por qué había tanto alboroto en la ciudad. No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y les dijo que el rey David acababa de proclamar rey a Salomón y por eso había tanto ruido, y que en ese mismo instante Salomón estaba sentado en el trono real como rey. Entonces todos los invitados de Adonías, presos de pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba que el rey Salomón jure que no lo mataría. Y Salomón respondió que si él se mostraba leal, no le tocaría ningún pelo de la cabeza, pero si causaba problemas, ciertamente moriría. Entonces el rey Salomón mandó a llamar a Adonías. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió para su casa. Y cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dijo a su hijo Salomón que tenga valor, que cumpliera los requisitos del Señor y siguiera todos sus caminos. Debía obedecer todos los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que estaban escritas en la ley de Moisés, para que tenga éxito en todo lo que haga y donde quiera que vaya. Si lo hacía, el Señor cumpliría la promesa que le hizo de que si sus descendientes vivían como debe de ser y lo seguían fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habría uno de ellos en el trono de Israel. Luego, David murió y fue enterrado con sus antepasados en la misma ciudad de David, y Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Ya estamos de vuelta, campeones, y ahora quiero que recuerdes conmigo cómo era David, cómo era cuando lo conocimos a través de la palabra. ¿Te recuerdas? A David lo conocimos cuando era solo un muchacho. Él era pastor de ovejas, luego se convirtió en rey. Y los años pasaron por su vida, al igual que sucede con todos nosotros. Y en esta historia vemos a David en una edad muy avanzada. Él tuvo hijos, victorias, derrotas, días de alegría y días de tristeza. Vimos su confianza cuando derrotó a Goliat. Él confiaba en el Señor. Y también vimos su caída cuando se distrajo, cuando no estuvo atento a sus obligaciones y pecó contra el Señor. Pero, aunque le haya fallado, continuó dependiendo de él y así siguió hasta sus últimos días de vida. Pero, al parecer, David descuidó la disciplina en su familia, ya que no corrigió a sus hijos a tiempo, y algunos de ellos se volvieron desobedientes, ansiosos por poseer la fortuna de su padre, siendo este el caso de Adonías, quien sin consultar a su padre se había autoproclamado el futuro rey.
Y vemos que no todos estaban de acuerdo con ello, ya que en la historia el profeta Natán le aconseja a Betsabé que visite de forma urgente al rey David y que le cuente todo lo que estaba haciendo Adonías, para que así pueda salvar su vida y la vida de su hijo Salomón. Ahora David, enterado de esta situación, declara firmemente que Salomón sería su sucesor, y no solo él estaba feliz por esta decisión, sino que todo el pueblo. ¿Y qué pasó con el grupo que estaba a favor de Adonías? Bueno, todos ellos, al enterarse de que Salomón era el rey, corrieron de miedo, se escaparon. Y es así que vemos que todo lo que se forma sobre malos principios se deshace, no perdura. Y Adonías, que había despreciado a Salomón, siendo su propio hermano, tuvo miedo, tuvo temor, porque a partir de ese momento Salomón tenía autoridad sobre todo. Finalmente, vemos que David le encarga a Salomón obedecer todas las órdenes, mandamientos, decretos del Señor. Le recuerda que Dios le había prometido que el Mesías vendría de su descendencia, y esa promesa fue absoluta. Pero la promesa de que siempre habría uno de ellos en el trono de Israel, un miembro de la familia de David, era condicionada, ya que solo se cumpliría si él, en este caso Salomón, sus hijos y su descendencia, vivían como debe de ser. Solo si seguían fielmente al Señor con todo el corazón y con toda el alma, se cumpliría la promesa. Y para esto Salomón debía prestar bastante atención a su camino. Después de esto, David murió, y lo que sabemos es que murió bajo la influencia del Espíritu Santo, en el ejercicio de la fe y la esperanza, porque confiaba en el Señor. Y a partir de ese momento, Salomón comenzaría su reinado, un reinado de paz. Y eso es lo que buscamos todos nosotros, que venga el reino de paz y de justicia de nuestro Señor. Nos refugiamos en el trono de Cristo, que está establecido, y cuando sea el momento, todos lo verán. Bueno, en sí, mis campeones, creo que esta lección es de gran reflexión, ya que debemos tener en cuenta que Dios tiene sus ojos sobre todos nosotros, y por eso debemos esforzarnos por andar en su presencia. Cada obra, cada palabra y cada pensamiento nuestro debe estar gobernado por la verdad, ya que un día todo será sacado a la luz, desde los acontecimientos más pequeñitos hasta los acontecimientos más grandes de nuestra vida. Y solo en Jesús, el Hijo de Dios, estará nuestra salvación. Por eso te animo a que te levantes cada mañana con tus ojos puestos en el Señor, puestos en Cristo Jesús. Confía, cree y sigue sus pasos. Y por eso vamos a orar. Cierra tus ojitos y háblale con el corazón a tu Padre Celestial que está en los cielos. Gracias, Padre amado, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta lección que me has dado a conocer. Señor mío, yo también quiero tener una vida digna, quiero tener una vida recta. Ayúdame, Padre Santo, a entender tu palabra y a seguir tus pasos. Enséñame, Señor, que tu Espíritu esté conmigo cada día, Padre Santo. Todo esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, mis campeones, eso es todo por el día de hoy. No te olvides conectarte todos los jueves a las 5 de la tarde y todos los domingos a las 11 de la mañana. ¡Los esperamos! ¡Chao!